A lo mejor tú ibas a entrar a otro lugar a ver algo interesante, ibas a descubrir alguna situación que estuvieras explorando en ese sueño y se presenta esa imagen. Entonces te está bloqueando por medio del miedo, aparte de que te está absorbiendo el miedo y se está alimentando de ese miedo, también te está obstaculizando el que tú veas qué hay atrás, qué escenario o hay atrás de esa imagen que se está poniendo como si fuera un guarura a obstruirte y ver qué ibas a encontrar en esa exploración dentro del sueño. Igual y si lo recuerdas, puedes hacer ese ejercicio del círculo en el sueño, pero muy regularmente, a menos de que estés teniendo un sueño muy lúcido, que estés consciente de lo que haces dentro del sueño, lo vas a recordar. Pero es muy común que no, en ese momento no te vas a acordar de hacerlo. Eh, Simplemente es desde el mundo físico deshacernos de los miedos o trascenderlos, que no estén enganchados a vivencias, a recuerdos y quedando como si fuera un archivo. Y cada vez que hay ese detonante, el archivo saca ese recuerdo y te lo vuelve a accionar. Eso es a lo que me refiero con trabajar desde el mundo físico, con los ejercicios que hemos mencionado, con el trabajo de liberación emocional y pues también te va a ayudar en ese campo espiritual de lo que hablamos de los sueños. ¿Y por qué digo es difícil recordar? Porque, por ejemplo, aquí en el mundo físico, digamos, para hacerse consciente dentro de los sueños, recuerdas que hay ejercicios como no, jalarse los dedos. Entonces, ¿qué sucede en este mundo físico? Pues los dedos van a seguir igual. Pero en el mundo de los sueños, tal vez jales un dedo y se estire. O tal vez lo jales y de repente pues ya no está el dedo. Puede suceder muchas cosas dentro de los sueños y entonces ahí debería de servir como detonante para darte cuenta que estás dentro de un sueño. Entonces, si es que ya estuvieras en ese nivel, pues puedes hacer ese ejercicio de rodearte de tu esfera y alejar ese depredador. Eh, otro, por ejemplo, espero no herir los sentimientos de nadie, pero por ejemplo, muchos están con lo de los seres de luz y de los guías, de los ángeles, que se presentan en los sueños para ayudarte, para guiarte. Entonces, no siempre son guías o seres de luz. Entonces, por ejemplo, una forma de corroborarlo, y es muy sencillo, pero te dejo a ti que lo experimentes, a mí no me creas, es algo así como desenmascarar, como quitarle un velo o quitarle su animación. Hablo de animación de lo que esté haciendo o el disfraz que esté usando en ese instante del sueño, como se presenta en el sueño, porque lo van a sacar esa información de tu cabeza, de tus recuerdos. O sea, por ejemplo, yo en el día vi un gato negro. Entonces en el sueño me van a presentar un ser de luz con cabeza de pantera o de gato muy bonito, quizá. Yo lo voy a interpretar de que es mi ser de luz, mi guía, pero toda esa información la sacaron de mi mente para que el cerebro lo tradujera y me lo mostrara de forma que yo lo entendiera, de forma que no fuera a lo mejor agresivo para mí, porque estamos hablando de un ser de luz, pues yo lo veo hermoso, yo lo veo pues como yo lo quiera ver. Entonces, un ejercicio es, por ejemplo, señalar con el dedo meñique. Se presenta y, y señala. A lo mejor tú puedes decretar que sea otro dedo, ¿no? Pero por este es el que yo hago. Sin señalas, pero con la intención. Y sucede que es así como si se desenmascarara. Regularmente lo más común es de que se acartone la imagen, o sea, ves ese ser, esa imagen, se presenta y lo importante es que te acuerdes de realizarlo, ese ejercicio, porque es muy difícil, a menos que estés muy lúcido y te acuerdes bien de lo que tienes que hacer o de lo que quieres hacer.
Entonces, señalas, y déjame decirte que la vez que yo lo pude corroborar, te digo, experimenta tú, realízalo, hazlo, compruébalo. Pero cuando yo lo hice, haz de cuenta que no recordé. Pero algo me dijo, hazlo. O sea, no es así como que, tengo que hacer esto. No, fue así como en automático señalé y la imagen que se veía muy bonita y llamativa de esa ser, se quedó quieto, ¡pum! Pero perdió el brillo porque se emitía como cierta luz. Entonces voy caminando y dentro del escenario que ponen en el sueño que yo construí tal vez con mi mente, me acerqué y así, o sea, pude rodear de este lado y vi que todo era plano. O sea, mi mente lo interpretó como que era un cartón. Yo nada más vi como que había perdido vida, que perdió brillo, pero cuando me acerqué era plano. Y es algo así como, pues, se dan cuenta que te das cuenta. Y pues novato, porque realmente pues yo no soy un máster en ese, en ese plano, ¿verdad? Para ser sincero. Entonces es así como que se dan cuenta, que te das cuenta, y ¡pum! Se vuelve todo negro, te sacan. ¡Pum! Eso es en el caso de los que no tenemos tanta, pues no somos capaces a lo mejor de esquivar o de seguir en ese plano, pero sin que nos saquen, ¿no? Y de hecho no me sacaron, porque se volvió negro y entonces yo vi negro y dije, ya desperté, o sea, desperté en el plano físico, está oscuro el cuarto. Y hasta el otro día me di cuenta que no había despertado, sino que únicamente se volvió oscuro todo. Y después cuando dije, es que desperté y está oscuro el cuarto, ahí me mandaron a otro sueño, pero entré a otro sueño. Pero pues ya fue un sueño común porque ya no fue de forma lúcida. Pero te doy ese ejemplo de cómo puedes desenmascarar. Y te digo, por qué desenmascarar? Para que realmente te des cuenta si es como tú lo viste o tu mente te lo dijo que era tu guía o tu ser de luz, etcétera, etcétera. En mi caso, pues no hizo falta que me dijeran o verlo de otra forma, digamos, un poco más agresiva que no era un ser de luz. No sé a qué me refiero de que al desenmascararlo que se hubiera transformado en algo violento o feo para mi mente, ¿no? Para que me entiendan. No fue de esa forma, sino que se quedó acartonado. Entonces yo dije, pues era una ilusión. O sea, la mente en ese momento lo interpretó como que, no era real, era una ilusión. No fue así de que, no, era malo y era un depredador, no, sino únicamente fue, digamos, para cortar ese hilo que estaba en ese momento, ese hilo de comunicación en el cual, digamos que era como si me hubieran, como a los peces cuando les agarra el anzuelo, como si hubiera mordido el anzuelo, digamos así. Y estuviera toda mi atención en ese ser, pensando en que era, pues, hermoso, de luz, y mi mente hubiera dicho, es mi guía. O bueno, tal vez si yo hubiera intercambiado alguna conversación o plática, tal vez me hubiera dicho, soy tu guía. Pero yo desde ese instante, de desenmascarar, se rompió el hilo, la comunicación, el enganche de ese anzuelo, se rompió. Pero bueno, en mi caso no fue agresivo así de que pues se transformara en un chamuco, qué sé yo, ¿no? Porque quizá tal vez en ese momento yo ya no estaba conectado con el miedo. Entonces no fue un cambio agresivo, sino simplemente se cortó ese hilo conductor y dejó de tener mi atención atrapada
para yo en ese momento pues iniciar, pues me hubieran estado, digamos, a lo mejor si lo quieres imaginar así, succionando, ¿no? Succionando de qué forma, simplemente contener mi atención. Y pues mantener una conversación de que, hola, soy tu guía, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Y de todos modos, es así como entretenimiento, entretener lo más que se pueda para captar tu atención y como en las películas, ¿no? De los espías, déjalo ahí un minuto más para ubicar en dónde está, en qué parte del mundo está, ¿no? Haz de cuenta, imagínalo así, que están pues retrasando esa conversación de forma de que tú estés el más tiempo conectado ahí, dándoles tu atención y si te vas más a fondo, pues si en ese momento no se esté sintiendo amor, a lo mejor si es otro tipo de sueño, miedo, y por medio de esa emoción, pues está sirviendo para intensificar ese estado y, y, y sueltes más, o sea, es como si radiaras la energía, te están influenciando a sentir esas emociones y por medio de esas emociones radias y es como lo succionan, ¡fum! O sea, incluso, por ejemplo, te hablaba de que no fue tan brusco el cambio dentro del sueño porque no había miedo. Todos hemos pasado por el miedo, bueno, los que nacieron ya con el don de desprenderse astralmente o de salirse del cuerpo conscientemente, de forma nata es diferente, pero en los casos como en el mío, que no nací, bueno, no fue nato, sino que fue así esporádicamente, sin quererlo, sin buscarlo, y más de adulto, ya que había leído unas cosas y me había informado, pues ya sí, fue así, yo buscando. Pero ¿a qué voy de los miedos? Por ejemplo, algo muy común que te interfiere el entrar o desprender, del entrar al mundo de los sueños de forma lúcida o de desprenderte del cuerpo, es el sistema de creencias. Por ejemplo, es muy común que alimentes tu mente con la creencia de que cuando sientes esa vibración en el plexo solar es que se sube el muerto. Este, todo es intención. O sea, van a decir, hay gente que se le ha grabado, hay gente que lo ha dicho, hay experimentos que lo han corroborado, pero porque esa persona estaba conectada con esa parte, que tenía ese sistema de creencias, ese túnel realidad. Si tú tienes otra creencia, por decir, te repito, se siente y son sensaciones muy raras, y más si tú crees que es algo que te estás echando, que, que te quiere, te quiere sacar y se quiere meter a tu cuerpo, tú le vas a dar fuerza. ¿Por qué? Porque sí se siente. O sea, yo tengo una teoría en la cual, por decir, es que dirás, es que yo he sentido clarito cómo se sume la orilla de la cama, por ejemplo. Entonces tengo mi teoría, pero en alguna vez que yo me di cuenta que iba regresando a mi cuerpo, es como si me hubiera dado cuenta que era yo mismo. O sea, se cuenta que iba como ahí no hay tiempo. Pero si tú lo quieres ver desde este plano cronológico donde usamos el tiempo, entonces era así como si llegara yo y me recargara en la cama para meterme al cuerpo. Pero yo ya estando en el cuerpo, despertando, sabes que son milisegundos. O sea, al ir despertando, me di cuenta o se quedó la sensación de que yo o la masa incorpórea, el cuerpo astral, este, sentí cómo llegó, se posó en la cama y sumió la cama, pero era algo así como si yo lo hubiera interpretado que era yo mismo. Entonces no me creas, esa es mi teoría muy personal. Entonces muchos dicen, es que alguien se sentó en la cama, es que el muerto se me iba a subir. Desde mi perspectiva, cuando yo sentí eso,
Me di cuenta que era yo. Digo, pero esa es mi percepción.